Los juegos se ven un tanto alterados por la violencia, principalmente en los juegos de shooter, ya que si fueran realistas, estos tendrían a ser grotescos y la censura los acabaría. Sumado a que los juegos cada vez tienen gráficos más realistas, se volverían todo un escándalo mayor de lo que ya son. Pero ¿qué pasa si estos juegos, en lugar de tener arte de personas, ponemos robots? La cosa cambiaría, ya que estos juegos con robots pueden acabarse sin mayores consecuencias, y un juego que precisamente trata de disparos y robots es Metal Arms Glitch in the System. Este curioso juego de robots fue creado por una coproducción por dos compañías, Swingin Ape Studios y Mass Media Inc., unas compañías poco conocidas en el medio, sobre todo la primera, mientras que su distribución fue hecha por otra empresa que sí es mucho más conocida, Sierra, donde su título más conocido son juegos point and click para la PC, como Luisur Sweet Larry, mientras que Metal Arm salió en el 2003 para múltiples consolas, como el PlayStation 2, el GameCube, el Xbox, y tuvo un relanzamiento para el Xbox 360. Este juego está ambientado en el planeta Iron Star, el cual fue construido por robots antiguos. La historia de fondo es muy interesante y nos narra la historia de 3 razas de robots, el cual es un juego de shooter en tercera persona. Algo a aclarar es que solo podemos jugar en este tipo de visualización o hasta que agarremos un artefacto que veremos más adelante. Además tendrá toques de exploración. Todo comienza con un robot amarillo, el cual fue desactivado y dejado a su suerte en una ciudad en ruinas, el cual se llama Glitch, donde es llevado y activado en Drone Town, la cual es la última fortaleza de una rebelión de robots, pero nuestra memoria ha sido borrada, y nos ponen al día de que nos encontramos en una batalla para evitar el dominio de unos robots que han sido modificados, llamados Millbots. Pero tiempo después de conocer la historia, nuestro campo es invadido por los Mills, por lo que nos aventuramos a salvar nuestra raza para evitar que nos conviertan en esclavos, por lo que somos reclutados y entrenados para la rebelión. El juego es un shooter en tercera persona, donde utilizaremos la mayor parte del tiempo a nuestro pequeño ser mecánico de color amarillo, el cual se moverá y podrá efectuar un salto doble. Pero al ser un juego de disparos, tendremos una selección de diferentes armas con las cuales nos defenderemos. Algo que me gustó mucho es que al cambiar de arma, nuestro personaje se desmonta un brazo y se coloca este dispositivo para su defensa, de las cuales tenemos un número considerable, pero se irán obteniendo con el tiempo. Esto se puede hacer de varias formas. La más sencilla es que al derrotar a un enemigo, éste arrojará su arma por lo general y la obtendremos. La segunda es encontrarlas en el mapa o comprarlas en la tienda. Este punto lo veremos más adelante. Cada una de las armas tendrá desventajas y ventajas. Por ejemplo, el lanzacohetes hará mucho daño, pero se tarda en cargar y si explota cerca de nosotros nos hará daño. Lo importante aquí es que también los diferentes disparos nos ayudarán a avanzar o a encontrar secretos, como el lanzacuchillas que cortará cuerdas. Es importante que recuerdes esto, ya que el juego no te dará pistas de que puedes hacerlo, y con el paso del tiempo se te olvidará, y en algunas secciones para avanzar requerirás de hacer descender una plataforma para seguir avanzando. La mayoría de las armas tienen municiones limitadas, y estas se obtienen de varias formas, ya sea al encontrar el arma en el escenario o tirada por algún enemigo abatido, o comprándolas, con excepción de un arma la cual tiene disparos infinitos, pero se calienta y su disparo no es tan fuerte. Pero todas las armas pueden ser actualizadas y tener una mejora en ellas, ya sea en aumento en su precisión, daño, cantidad de balas o modificar el efecto de disparo. Además contaremos con granadas, estarán las convencionales, pero también algunas que desactivan a los enemigos, los convierten en nuestros aliados, crean charcos de fuego, entre otras. Y aquí es donde tendremos un visor que nos permite tener una vista en primera persona y hacer zoom, lo que nos vuelve más eficientes en batalla, ya que algunos enemigos son más susceptibles a las diferentes armas. Un pequeño tip es que la escopeta es la más universal, por lo que siempre tenla a la mano con balas. También podremos dar golpes, esto nos ayuda mucho al combate cuerpo a cuerpo, sobre todo si algún enemigo se nos aproxima mucho. Nuestro personaje contará con una salud representada por baterías. Esta va disminuyendo conforme recibamos impactos y al acabarse explotaremos. Esta puede ser recuperada al encontrar orbes verdes en el escenario o si tiene suerte será tirada por algún enemigo. Estas nos sanarán dependiendo su tamaño, pero por lo general será una fracción completa.
Además, nuestra vida puede ser aumentada. Esto se logra al localizar alguna batería en el nivel. Créanme, son muy necesarias ya que el juego es muy complicado, solo teniendo 5 baterías en todo el juego. Tendremos un radar que es un tanto inútil, ya que solo marca la posición de los enemigos, pero logra ser de ayuda para identificar en qué lugar nos están atacando. En algunas ocasiones los enemigos arrojarán rondanas o las sacaremos al destruir algún equipo tecnológico. Estas son la moneda del juego y con ella podremos comprar en la tienda. Esta por lo general estará disponible en algún lugar del nivel, con 2 robots aliados que nos venden diferentes cosas, como algunas armas que no hayamos tenido la fortuna de encontrar, municiones, mejoras de armas, granadas, orbes verdes y mejoras de salud. Estos venden algo caro sus productos, ya que algunos son encontrados durante nuestra aventura. Aparte de ir a pie, en algunos niveles o escenarios podemos montar un vehículo, un tanque en el que podemos disparar, aplastar a todo lo que se ose cruzar en tu camino y hacer mucho daño a los opresores, un aerodeslizador el cual puede disparar y cargar cosas con sus garras frontales como cajas enormes y enemigos. No es un vehículo diseñado para el combate, pero nos permite pasar ciertas porciones inaccesibles como el agua. Puede que sea necesario mover algo a algún lugar y llegar a una sección secreta o continuar. Y el más molesto de todos es el transporte blindado rápido, o sus siglas en inglés RAT, que son un carro con 3 pares de llantas, el cual tiene una torreta. El problema es que este se maneja de forma muy incómoda. Con un stick avanzaremos hacia adelante o atrás y con el otro podremos girar las llantas y dar vueltas, muy similar a un coche de control remoto. El problema es que uno está habituado a otro tipo de control y este se vuelve confuso, además de que en muchas ocasiones tendremos un temporizador para finalizar la carrera mientras diferentes enemigos te persiguen. Pero tu mayor impedimento y lo más molesto son las rocas y estructuras, ya que te estarás atorando por todos lados, perdiendo tiempo en lo que das reversa y te acomodas para seguir con tu carrera. Este podrá disparar, pero uno tiene que desmontarse de este para subirse a la parte de atrás, por lo que muchas veces solo conseguirás moverte o disparar cuando estés montado en el RAT. Además de nuestras armas, también tendremos la posibilidad de utilizar algún robot enemigo. Esto se hace de 2 formas. La principal es encontrar una computadora con forma de arcade, donde nos darán un robot para acabar con sus compañeros. Puede pasar desapercibido y es necesario para activar algunas puertas que solo ellos tienen acceso. Y la segunda es que al ir avanzando nos darán un dispositivo que lanza un cable y permite pasar tu conciencia a ellos, llegando a utilizar a muchos tipos de enemigos, desde los soldados que abundan hasta enormes robots. El detalle con esto es que solo podrás hacerlo cuando estos estén desprevenidos, lo cual se logra al colocarse por detrás de ellos sin ser detectados o lanzarles una granada aturdidora, y la mira se pondrá verde para indicarnos que podremos usarlos. Tendrá un rango de utilización ya que al avanzar cierta distancia se perderá la señal y recuperarán su autonomía, pero es de lo más divertido usar a tus enemigos como carne de cañón. Los niveles tienden a ser muy grandes y tendrán muchos lugares que explorar, cosa donde se lucieron, ya que uno tendrá que hacer parkour para encontrar algunos secretos interesantes. Podremos usar cuerdas para descender, destruir puentes y tirar a los enemigos que estén arriba de él, romper algunas rejas, utilizar elevadores, losas que nos impulsan a lo alto y demás. Es un juego que no te lleva de la mano y tú tienes que guiarte solo, lo que lo vuelve muy explorativo y didáctico, ya que uno puede conseguir una mejor postura si te aventuras a moverte, pero si te metes al agua o a la lava estarás perdido. Técnicamente morirás inmediatamente, algo que sería obvio ya que un robot sería destruido si cae al agua, donde nuestro principal objetivo es avanzar del principio al fin, abriendo puertas y demás obstáculos. Si buscamos bien encontraremos unos chips secretos. Existen 2 tipos de estos, unos azules que son las llaves de algún lugar y son necesarios para la aventura, pero los de color amarillo, al juntarlos te permiten desbloquear escenarios para el modo multijugador. Esto, aparte de ser el coleccionable del juego, te ayuda a tener una mejor experiencia del mismo, ya que tendrás un número razonable de niveles para jugarlos con otra persona. Como les dije al principio, utilizaremos la mayor parte a Glitch, pero en ocasiones utilizaremos algún droid revolucionario, el cual tiene sus propias habilidades y armas infinitas, lo que les da su propia identidad y se siente fresco el poder usarlos, pero tendrán la vida más baja que la tuya, por lo que debes de tener cuidado. Además de poder manipular a los enemigos y volverlos nuestros aliados, también tendremos compañeros que se unen y combaten a nuestro lado. Tienden a ser de ayuda ya que distraen a los enemigos, pero nuestros disparos pueden destruirlos, por lo que hay que tener cuidado al defenderlos.
Los enemigos tienen una particularidad muy interesante, y es que el daño que le ocasionemos repercutirá en su estado corporal. Es decir, si a un robot le disparamos en el brazo, este se lo rompemos y veremos este miembro desarticulado. Esto no es meramente estético, ya que cuando les provoquemos dicho daño, repercutirá en cómo se pueden defender y con ello ya no nos podrán apuntar adecuadamente. Este desmantelamiento no solo se limita a los brazos, ya que podrán perder la cabeza o lastimarles la columna y quedarán con el torso hacia el cielo, lo que lo vuelve muy divertido y muy útil, donde algunas armas nos ayudarán mejor para provocar esto. Este estado se lo podemos ocasionar a los principales enemigos, que son los grunts, unos enemigos que varían su color y dependiendo de este, usarán diferentes armas, muy similares a la de nosotros, además de que podrán usar vehículos, siendo los enemigos que más destacan, ya que habrá montones de ellos. También habrá robots enormes con metralletas y lanzacohetes, científicos que curan a sus aliados, centinelas que activan alarmas y demás. De todos los enemigos que hay, existen unos que son sumamente molestos, son los zombiebots, que son una raza hecha de chatarra, son muy hostiles, al dispararles no sufren ningún estado, se desarman, duran mucho y tienen la particularidad de empujarte cuando te pegan. Esto es muy molesto, ya que algunos estarán en porciones donde hay lagos, y como podrás deducir, estos por lo general nos empujarán primero al agua y nos matarán muy fácil. Por suerte no aparecen en todo el juego, solo en algunos niveles. Los jefes casi son ausentes, de hecho solo encontré dos, el jefe final, el cual es enorme, y su pelea final es todo un deleite, y el rey de los zombiebots, un enemigo de lo más molesto, ya que uno podrá hacerle daño en una porción cuando le arrojemos una granada con nuestra resortera. Es muy complicado de acabar, ya que uno tiene tiempo, el cual no vemos, por lo que la sección de los jefes es muy pobre y pudieron agregar más. De hecho, ese era el plan, pero al final no consiguieron incluirlos y solo quedarán pequeños rastros de ellos en el arte. El juego tiene una virtud que aumenta aún más la diversión, y es poder jugar en modo competitivo con otra persona. Aquí hace su principal diferencia con las diferentes versiones, ya que en el PlayStation 2 solo es para 2 jugadores, pero incluyeron un escenario extra, mientras que en el Xbox y GameCube se podrá hasta con 4 personas, con 6 modos diferentes de juegos, como todos contra todos, batalla en equipos, posesión de cuerpos, donde utilizaremos a los enemigos, zonas móviles, derrotar al enemigo etiquetado o ser etiquetado, teniendo una amplia gama de modos. Si te interesa el modo multijugador, lo ideal es que lo busques en las consolas con más jugadores, ya que en ellas pasarás una mayor diversión. Pero como dije, para tener la experiencia completa de este modo, tendrás que buscar los chips secretos en el modo historia. El juego es divertido y muy adictivo, tiene sus detalles como enemigos muy molestos que podrán frustrarte, mientras que la dificultad es muy elevada, pero los checkpoints tienden a ser algo generosos y con la ventaja de no contar vidas para poder avanzar, pero tomando en cuenta que todo el juego se respeta tu salud y la cantidad de munición. La historia está muy buena, pero tiene un detalle muy importante. Para empezar, no cuenta con doblaje o siquiera subtítulos en inglés, por lo que si no entiendes, será muy complicado que comprendas ciertas cosas. Además, deja muchos cabos sueltos que podrían ser resueltos en una secuela, la cual jamás llegó. Esto porque el juego pasó muy por debajo. Además, algunos niveles que cambian la jugabilidad son más difíciles de lo que uno pensaría, como la sección de Simón Dice o al conducir el rat. Otro detalle que encontré es que la música se traba, no sé si sea mi copia, así salió el juego en el PlayStation o sucede en todas las consolas, pero sí resalta mucho este evento, ya que la música es muy buena, pero al pasar esto saca de onda. Además sentí la mayoría de los escenarios sosos y faltó de color, ya que la mayoría los sentí muy oscuros, pero por su exploración lo vuelve emocionante. Lo más divertido es causar estados a los enemigos, lo que puede generar muchas risas. Además, el avanzar y poder utilizar a los enemigos lo vuelve muy dinámico, por lo que yo te lo recomiendo ampliamente, ya sea que lo tomes como un reto, algo diferente, una oportunidad para explorar o un momento especial para pasar con otra persona. Un juego donde al poner robots que se masacran, pudieron incluir cosas que en otros juegos sería polémico. Un robot con gran personalidad y un humor curioso, teniendo 42 niveles que te llevarán un tiempo de concluir. Eso es Metal Arms Glitch in the System. Espera, no te vayas. Si aún tienes ganas de seguir viendo contenido de videojuegos, te invito a que entres a los canales de la comunidad de la Abadía Retro, donde encontrarás mucha más información acerca de este tema, y a la cual pertenezco. Podrás entrar en una forma sencilla, solo buscando el canal de tu interés en la descripción.
Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gusta el canal. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasarte por mi canal City Animal, mi canal principal, donde subo 2 videos a la semana, todos enfocados hacia el mundo animal. Espero les guste. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!